Hoy iniciamos nuestro curso Taller de Bioestadística y para eso veremos algunos conceptos fundamentales como son qué son los datos que provienen de evaluaciones y estas dan lugar a la definición de las variables. Nuestro curso tiene un énfasis especial en las aplicaciones en el ámbito biotecnológico, por eso se llama taller. Es un curso de estadística aplicada a nivel básico. La estadística aplicada ofrece, entre otras cosas, herramientas para el análisis de datos, para exponerlos en forma resumida en tablas o gráficas. Nos sirve también para verificar hipótesis, que son las ideas que va teniendo un investigador en una rama específica de la biotecnología y después para hacer inferencias en contextos de nuestras áreas que estudiamos en las carreras de Ingeniería Bioquímica Industrial e Ingeniería de los Alimentos. Bien, si estamos hablando del manejo de datos, sería importante ver cómo es que se obtienen los datos en nuestro ámbito. Los datos en general se obtienen a partir de la evaluación. Y evaluar, entonces, es un proceso que llevamos a cabo en nuestras carreras. Es seguramente el proceso más común en el ámbito biotecnológico. Ustedes hasta ahora han estado en distintos tipos de laboratorio y en todos ellos se han registrado los datos que provienen de evaluaciones. Si su laboratorio fue de un ámbito de los alimentos, de fermentación, de aguas residuales, de todos modos ahí se generaron datos que provienen de evaluaciones. A partir de la evaluación, ¿qué queremos? Queremos mejorar un proceso, un producto, queremos transformarlo o queremos desecharlo. Y a partir de la evaluación y de los datos que se obtienen, se toman decisiones. Vamos a especificar aquí tres conceptos importantes. Por un lado, medir. Medir tiene la función de proporcionar información, o sea, los datos, de un determinado fenómeno o característica. Valorar, que se le parece mucho, permite comparar una característica real con un patrón esperado, con un patrón ideal. Y clasificar es el proceso mediante el cual los datos que se obtuvieron al medir los podemos agrupar de acuerdo a una característica o de acuerdo a niveles, ya sea progresivos, de esa característica. En el proceso de evaluación deberá especificarse siempre en nuestro ámbito de la biotecnología, a ver, ¿qué voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Y a quién? O sea, ¿qué voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Y a quién se lo voy a medir? Vamos a tratar de dar una respuesta. ¿Qué medir? Bueno, pues generalmente se trata de variables. O sea, voy a medir o evaluar variables. ¿Cómo medir? En muchos casos se cuenta con un instrumento de medición. Yo puedo tener un metro, una báscula y directamente mido la variable peso, longitud, pero en otros casos el medir lleva todo un proceso complejo. Y esto ocurre en el área que ustedes estudian. ¿A quién vamos a medir? Pues vamos a tener que elegir las unidades de estudio o las unidades experimentales donde la medición tenga algún interés. Por ejemplo, si voy a medir la variable pH, lo voy a hacer con un instrumento que fue creado para medir el pH. Y luego, ¿a quién se lo voy a medir? Hombre, pues a lo mejor he elegido 10 vasos de 200 mililitros cada uno de leche. Piensen ustedes que tendría que haber definido primero qué es el pH. Pero usted es muy listo, seguro
lo define. En el siguiente ejemplo voy a empezar con la definición. Si yo entiendo la humedad relativa como la cantidad de vapor de agua que existe en un ambiente en relación con su saturación a una temperatura determinada, se puede medir la humedad relativa con un higrómetro, por ejemplo, durante 25 días a las 14 horas en el recinto donde se conservan los quesos que se van produciendo. Usted seguramente va a tener muchos más ejemplos que ya discutiremos en un foro adecuado. Vamos a ver, ¿qué es una variable? Para Castillo, en su libro que publicó en 2013 y del cual iremos viendo algunas lecturas a lo largo del curso, él nos dice, en estadística aplicada, el concepto de variable adquiere significado a partir de 4 componentes. ¿Qué requiero? Primero, el nombre de la variable. O sea, ese nombre me tiene que dar idea de la característica, concepto, cualidad que estoy evaluando para que la variable realmente represente lo que estoy evaluando. En segundo lugar, y otro ingrediente, son los valores que puede tomar la variable. En tercer lugar, la forma o procedimiento para obtener el valor que toma la variable, en un caso particular. Y por último, la población o conjunto de casos particulares, también llamados elementos en los que se puede obtener el valor de la variable. La lectura de Castillo, entonces, es obligada para entender conceptos básicos de la estadística aplicada. Lo voy a subir al aula en el área de recursos y este será muy importante en tu aprendizaje. Ampliaremos mucho más este tema. Por último, te estoy ofreciendo un cuadro sinóptico en donde doy los tipos de variables y las escalas de medición a la que dan lugar este tipo de variables. También sobre este tema tenemos una lectura. Si las variables se entienden como la propiedad o característica observable de algo que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse, entonces podemos pensar en 2 tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Las más comunes en el ámbito biotecnológico son las cuantitativas, que se refieren a cantidades o magnitudes, y el resultado de la medición es un número. Es decir, tú estás acostumbrado a variables como el pH, la biomasa, el peso, por ejemplo, la actividad enzimática, son numéricas. Sin embargo, hay otras variables, las cualitativas, que se refieren a una cualidad. En cada caso particular, toma como valores cualquiera de las clases que tienen esa cualidad. Cuando se asigna un número es a modo de etiqueta o de nombre. Por ejemplo, cuando estamos observando la intensidad del color o cuando estamos observando la categoría o clasificación de cepas. Tengo distintas cepas, igual las numero, la 1, la 2, la 3, en el sentido de cómo fueron apareciendo. ¿Ok? Y ahora vamos a tener que las cualitativas se dividen en 2 tipos de mediciones. Por el tipo de medición pueden ser estas nominales u ordinales. Las nominales, se define en ella la relación de equivalencia. No son susceptibles de ser operadas aritméticamente. Hombre, entonces, ¿qué son las nominales? En las nominales, la asignación del número se usa simplemente como un nombre. Yo llamo a la cepa A45, le pongo el número 1, y a la A48 le pongo el número 2, igual que cuando a los hombres pongo el 1 y a las mujeres el 2 para facilitar su captura o su manejo, pero estoy usando un número simplemente como una etiqueta. Luego, todos los que tienen la etiqueta 1, pues son
los hombres, y los que tienen la etiqueta 2, las mujeres. En las ordinales, además de utilizar los números como nombres o etiquetas, sí vamos a respetar una relación de orden intrínseca en lo que estamos evaluando. Supongan ustedes que generamos un tipo nuevo de quesos y le preguntamos a los consumidores, le damos una probada y le preguntamos que nos diga en una categoría del 1 al 5, donde 1 significa, híjole, me desagrada, hasta el 5 me agrada, o me desagrada mucho, hasta me agrada mucho, que nos den un número, que le asignen un número. En este sentido, todo aquel que le asignó un 1, a ese sujeto le agrada menos que el que le asignó un 2, y a ese le agrada menos que el que le asignó un 3, y a ese le agrada menos que el que le asignó un 4, y a ese menos que al que le asignó un 5. Entonces, si se fijan, además de haber una relación de equivalencia, todos los que le asignaron el 3, les agradó medianamente, pues estas todavía no son variables susceptibles de ser operadas aritméticamente. En cambio, las cuantitativas, tanto las de intervalo como de razón o proporción, son susceptibles ya de ser operadas aritméticamente. La diferencia entre las de intervalo y las de razón es que en las de razón sí está definida la operación que divide dos puntuaciones obtenidas de la variable. En las de intervalo solamente la división entre una constante. Esto lo verán más ampliamente en una lectura sobre escalas de medición que he subido al aula. Nos vemos.